En breve vamos a empezar la transmisión por Facebook y pues bueno, esperar un poquitito más si son tan gentiles. A las 6:10 podríamos estar comenzando, doctor Sean. Sí, 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 a Ok. las 6:10. Buenas tardes. Qué bueno que están aquí. ¿Cómo están? Hola, Carol, José, Mariana, Iván, Margarita, Gabriel, Sara, David. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión que va a ser muy disfrutable. Nos acompaña Omar, quien nos va a estar platicando, conversando. Y pues qué bueno, estamos en esta emisión del seminario nuevamente y qué gusto que estemos asistiendo a este evento, ¿no? Académico para formarnos. Listo, ya estamos en la transmisión en Facebook. Yo ya los estoy viendo. Si gustas, Lilian, podemos empezar. Gracias, Clara. Pues muy buenas tardes. Pues muchas gracias por estar presentes la tarde de hoy, en que nos acompaña el maestro Omar Bucio Rivera en esta sesión del Seminario Permanente para la Reconstrucción de las Filosofías Ancestrales. Esta iniciativa está respaldada de manera interinstitucional por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación de México. Pues en esta ocasión voy a comenzar recordándoles que pueden seguirnos en la fanpage de Facebook, en la página de YouTube, en donde días posteriores a la sesión en vivo se sube la grabación. Y pues bueno, está revisando, hacerles la invitación a revisar las sesiones anteriores. Este es el tercer semestre en que estamos trabajando y hay dos anteriores, las sesiones del 2024 están colgadas en las redes. Entonces, bueno, pues para ir entrando en materia, muchísimas gracias a quienes puntualmente hicieron su ingreso. Vamos a pedirles a Claudia de Lara que nos apoye con la lectura de la semblanza del maestro Omar Cruz. Por favor, Claudia, adelante. Muy buenas tardes. Gracias, maestra Lilian. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a quienes están en esta sala y también a quienes nos acompañan a través de Facebook en la página del Seminario Permanente de Filosofías Ancestrales. Me permito leer la semblanza del Jonathan Omar Bucio Rivera. Él es doctorante en investigación educativa. Oriundo de la Ciudad de México, nace en el corazón del barrio más combativo de la UEI Atelpel, México, Tenochtitlan, Tlatelolco, el 28 de junio de 1988, y a los 18 años, siendo técnico en sistemas digitales por parte del Instituto Politécnico Nacional, comienza su labor como profesor impartiendo clases de matemáticas, física y química a jóvenes de secundaria. Es maestro por la Escuela Normal de Nezahualcóyotl, egresando en el 2011 como licenciado en educación secundaria con especialidad en matemáticas. Comienza sus labores en la Escuela de Nueva Creación en el año de 2011 en la localidad de Santa Inés Nextlalpan y posteriormente se incorpora como docente al frente del área de matemáticas de una secundaria. Ella se llama licenciado Juan Fernández Albarrán, es el nombre de la secundaria, en Santa Clara, Cuatitlán, uno de los pueblos fundacionales del municipio de Catepec, Estado de México, donde laboró hasta el 2024. Dentro de su formación académica es maestro en investigación de la educación, egresado del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. En el trabajo, el modelo mexicano Neopolhualtzin
Stilson, una posibilidad en la implementación de prácticas pedagógicas, una postura decolonial. Desde el 2019 se ha presentado en diferentes espacios, tanto nacionales como internacionales, con temas relacionados a la etnomatemáticas, dentro de los que podemos mencionar el Congreso Nacional de Enseñanza de las Matemáticas por parte de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas en el primer Congreso Caribeño de Investigación Educativa en República Dominicana. Y bueno, sí, actualmente es colaborador de la revista educativa Temashtiani Chasky del CCSC. Y bueno, también tiene un diplomado hacia la interpretación filosófica decolonial de la iconografía de las deidades zapotecas y la interpretación filosófica de los calendarios zapotecas impartidos por el Departamento de Formación Continua de la ICE UAPJO, así como diversos cursos, talleres y diplomados sobre la comunalidad. Y bueno, el diplomado en el área de doctorado en filosofía vinigulasa, diplomado en filosofías ancestrales y generales, diplomados en estudios sobre zapotecas y de iconografía vinigulasa. En 2023, una especialidad en geopolítica del vivir bien, perdón, por invitación de la Embajada de Bolivia, junto a maestros de la talla de Gilata David Chochehuanca Céspedes y de ideólogos académicos como Rafael Bautista, Diego Pacheco y Milton Izaguirre, por mencionar algunos. Se forma en la especialidad a la cual obtuvo mediante el trabajo de análisis de los principios de la geopolítica del vivir bien como matriz filosófica y epistémica en la enseñanza de las matemáticas ancestrales con el texto del sistema educativo. La Escuela Nacional de Gestión Pública Plurinacional en La Paz, Bolivia. Es integrante también de los grupos de solidaridad con Cuba por la Embajada de Cuba en México y la Embajada de Venezuela en México. Lleva la geopolítica del buen vivir con el permiso de la Embajada de Bolivia. Es parte de un grupo de amistad con México y para dar a Es conocer el ¿no? cosmo. Si escuchas por ahí el radio, es de que estoy en un... mm, para dar a conocer el cosmobiocentrismo como forma de liberación humana ante esta crisis civilizatoria. Tiene escritos en diferentes revistas pedagógicas, electrónicas y un apartado del llamado Del otro lado de la pizarra en la revista Unidad de Corte Socialista, donde escribe mensualmente. Ha participado en diversos congresos de matemáticas, estudio del Napolwali y diferentes calendarios, Aviala con el grupo Tlatocan Calendárico. En 2023 desarrolló un diplomado en enseñanza de matemáticas ancestrales desde el cosmobiocentrismo y la aplicación en la educación básica. En 2025 es parte de un grupo de facilitadores del Diplomado Internacional de Nepolhualtintzin, impartido y dirigido por el maestro Carlos Carrillo y la maestra Sara Ruiz por parte del ICE UAPJO y que se encuentra actualmente en desarrollo. Actualmente labora como docente investigador en el ISCEEM y es catedrático de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca de Ixtepec, impartiendo la asignatura de matemáticas comunales y ha ido construyendo de la mano de sus colegas la currícula para la universidad. En este espacio se ha participado en diferentes congresos que se organiza año con año por parte del Consejo Federal del Folclore de Argentina y sigue trabajando por mejorar y perfeccionar dicho currículo. De igual manera se encuentra en el programa de doctorado en Ciencias de la Educación por parte del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México y siendo parte de la generación 24-27, postulación ha sido a través de las investigaciones en etnomatemáticas, prácticas pedagógicas decoloniales en el marco del PTEO y la nueva Escuela Mexicana de Educación Básica. Hasta aquí su semblanza curricular. Muchísimas gracias, maestro Omar, doctorante. Muchísimas gracias y bienvenido. Totsocamati Wekmiak, y gracias, ¿verdad? Gracias. Y pues los saludo, Patiushan Zapoteco y Piali Cualitiotlak en náhuatl. Y pues bueno, el día de hoy tenemos la oportunidad de estar aquí compartiendo espacio y pues bueno, la posibilidad de poder dialogar, ¿no? Voy a compartir pantalla si me lo permiten y ahí me indican por favor si se ve.
Y pues bueno, la temática del día de hoy, pues bueno, también agradeciendo a esta convocatoria que se hace por parte del Seminario Permanente en la Reconstrucción de Filosofías Ancestrales, pues lleva por título Temachtli-Powaiwan Tlacuiloli, la palabra que cuenta, el número que narra, un puente epistémico entre las matemáticas ancestrales y la comunalidad. Y pues bueno, tenemos la dicha de estar convergiendo en este aquí y en este ahora, un 27 de noviembre del año gregoriano 2025 y bajo la cuenta del Tonalpowali en un día Chiconawi Quetzpalin o 9 Lagartija. Y pues para mí es un honor poder estar hoy aquí con ustedes dialogando, platicando y pues bueno, compartir este concepto que se ha ido construyendo a partir de esta semblanza que me hace favor Claudia de leer y que agradezco mucho la posibilidad de poder estar aquí en el seminario. Y pues bueno, creo que es un tema que abre muchas posibilidades porque es también entender que la filosofía y la matemática van de la mano, pero que en algún momento desde esta visión eurocéntrica se ha ido fragmentando y pareciera ser que son dos cosas diferentes, pero que en el fondo comparten una misma raíz. Y pues bueno, eh, agradecer también a la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca la posibilidad también de tener un espacio donde seguir trabajando y desarrollando estas ideas. Y pues bueno, quiero saludarles con la palabra Florida en los pueblos que nos inspiran. Y en náhuatl decimos Tlezocamatin y Mixtlaxotla. Y en el zapoteco, para honrar a la geografía donde esta filosofía también florece, Isquiche Lu Laga Biwae Biawe Lu. Que esta sea la señal para que la ontología relacional que nos convoca hoy, que la palabra y el pensamiento compartido, pues nos ayuden a tejer vida y a superar esta fragmentación impuesta y a construir un horizonte de equilibrio. Eso es lo que se plantea. Y pues bueno, siempre es importante esto poder hacerlo porque no solamente es un saludo desde el corazón hacia el alma, sino la posibilidad de conectar desde otras posibilidades y sobre todo, pues bueno, comentar que no solamente es un trabajo personal, sino más allá de eso es practicar la propia comunalidad. Y pues bueno, no solamente es esta representación, sino también agradecimiento, pues primero a Lolin Calpultin Anáhuac Izcalilistli, que ha sido como uno de los espacios donde no solamente en su momento me abrieron el espacio para hacer mi investigación, sino que también hemos ido nutriendo con estos diálogos, en este caso también al Tlactocan Calendárico y pues a la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca y propiamente al Consejo Federal del Folclore de Argentina. Y también un saludo especial a la Red Interancestral de Comunidades y Cuidado del Agua, en la cual pues hemos convergido diferentes eh, personalidades, donde el fin último es poder superar esta crisis civilizatoria. Y en ese sentido, pues bueno, me gustaría iniciar entendiendo que el territorio andino-anáhuac, como lo hemos tratado de conceptualizar, o Abya-Yala, no solamente es una postura político-epistémica, sino que habla de esta territorialidad que los pueblos comparten entre sí y que dada el estudio de la calendárica en sus diferentes territorios, creo que hoy por hoy no solamente son esfuerzos que estamos haciendo en lo personal y en lo colectivo, sino que esta leyenda donde el cóndor y el águila, acompañados del quetzal, se están juntando para poder entender que hay otras posibilidades frente a la crisis del modelo civilizatorio actual. Y sobre todo entender que este concepto que se aporta desde la compartencia es una posibilidad para empezar a repensar otras formas de ser y estar en el mundo y que obviamente no tiene nada que ver de manera ontológica con lo que se nos ha impuesto como matemáticas dentro de esta visión eurocéntrica del mundo colonial impuesto a partir del, pues primero de este proyecto moderno colonial y sobre todo, pues que ante una ruta que pudiera ser una alternativa en esa posmodernidad, en realidad seguimos reproduciendo lógicas de la misma naturaleza y que en realidad un giro de colonial, más allá de eso, nos vuelve a posicionar epistémicamente en un lugar, pero con otra mirada, cuando en realidad, y aquí citaría muy amorosamente al doctor José Luis Grosso, tenemos que adelantar la sobrevivencia desde la compartencia y protección del territorio y la vida misma. Entonces, por eso es que esta parte me gustaría dejarla
muy en claro, porque cuando hablamos de Abhyayala no solamente es una moda, sino que implica un ir más allá. Y eso también lo tenemos que recuperar desde esta posibilidad de nombrar el mundo de manera diferente. Y pues bueno, la primera idea que quiero compartir con ustedes, y que eso es inminente, es que actualmente vivimos una crisis civilizatoria. El modelo moderno colonial, desgraciadamente, está llegando a una fecha de caducidad, y que ante esta crisis civilizatoria, pues tenemos que ver más allá de. Ha habido diferentes posturas, pero una en la que particularmente se ha trabajado es en esta idea que desde la comunalidad podemos hacerlo. Y para eso es que la educación moderna, desgraciadamente, se ha ido fragmentando, es decir, toda la forma de entender la realidad es una forma fragmentada, y que en este caso lo que es el número y la palabra la hemos desconectado. La ciencia se ha desconectado desde la ética, y entender que la naturaleza, más allá de una noción meramente objetiva, tenemos que verla también desde la espiritualidad. Y por eso es que ser humano y naturaleza son parte de una misma entidad compleja. Y los pueblos originarios en particular han dado esta visión desde esta resistencia al gran proyecto colonial que pues ahorita en esta cuenta llevamos 500 años, pero que seguimos resistiendo en esta lógica, y que solamente nos da la posibilidad a partir de esto. Entonces, lo que hoy les vengo a proponer, más que una verdad absoluta, y sabiendo que no hay verdades absolutas en este mundo, es una reflexión de orden ontológica y política. Y las preguntas con las que me gustaría iniciar esta reflexión tienen que ver en el cómo podemos educar para la vida si nuestras herramientas epistémicas están rotas o fragmentadas. La respuesta que yo al menos propongo es que no sea una visión al pasado, como muchas veces se piensa, ya que el concepto de ancestralidad de nuestra lengua se entiende como una mirada al pasado, cuando en realidad tendríamos que ver que la ancestralidad hoy por hoy es una realidad, es una hora, pero que también nos da la posibilidad para pensar ya no en un futuro alternativo, sino pensar en un futuro real posible para que la humanidad se salve. Y en ese sentido, en este presente, mirando hacia el futuro, es un retornar al equilibrio. Y aquí sí lo retomo desde la geopolítica del vivir bien, que es la propuesta que los pueblos y las epistemologías del sur han planteado para el retorno al equilibrio, lo que se ha planteado como el suma causa y el suma camaña, desde el quichua y el aymara, como una posibilidad de entrar a ese equilibrio. Y sobre todo aquí, pues que esta articulación de manera epistemológica entre las matemáticas como ciencia ancestral y en este caso la comunalidad, se da a partir del concepto de Temachlenpohua y Huantlacuiloli. Este concepto lo arraigo desde mi autohistoria, porque propiamente trabajando esta noción eh, subjetiva, pues yo obviamente o sea, dentro del mundo náhuatl no me asumo ni siquiera como un mexica, sino en realidad por el territorio en el que nazco como un tlatelolca, y ante esa lengua eh, negada desde la colonialidad, pues poder nombrar el mundo de manera diferente. Entonces la idea es conectar estas matemáticas ancestrales que siguen siendo una raíz viva hoy por hoy, la noción de comunalidad, que es una de las aportaciones que al menos se hacen desde la resistencia de las comunidades originarias, y en este caso la geopolítica del vivir bien, como un anclaje en este caso a nuestra forma de entenderlo. Y esta imagen que ustedes están viendo aquí la retomo porque hay que entender que el sistema político actual, económico dominante, que es el capitalismo, y en su fase más cruel, que es el necrocapitalismo, pues tiene intereses en todos estos espacios, ¿no? Como podemos ver, el gobierno, los servicios, los medios de comunicación, la justicia propiamente, incluso la parte de la infraestructura, todo eso tiene que ver, ¿no? La guerra. No podemos pensar el capitalismo actual sin esta industria de la guerra y de la muerte, y por eso de ahí la cuestión del necrocapitalismo. También en este sentido, pues bueno, esta noción de explotar la naturaleza como un objeto y ver a la naturaleza como un recurso, no solamente habla de un pensamiento limítrofe desde la visión occidental, sino que en realidad
los límites planetarios están desbordando realmente, ¿no? Esta parte y es el resultado de esa crisis civilizatoria actual. Entonces, aquí la idea es que la comunalidad, más allá de una moda, como se quiere pensar en algunos espacios, tenemos que verla como una posibilidad y un horizonte de vida posible y sobre todo que nos da la pauta para precisamente, como diría José Luis Grosso, dar ese salto a la supervivencia. Entonces, en ese sentido, pues bueno, ¿cómo se construye? Más allá de hacer una traducción literaria, porque en realidad tendríamos que hacer, estaríamos faltando de propia forma a esa ancestralidad desde el punto de vista de hacer memoria y resistencia, tenemos que entender que es un concepto digamos, diverso, que puede ser aplicable a otras cosmovisiones como una forma de entender la filosofía, pero sobre todo que aquí escapa a otra lógica, escapa a una construcción desde la vitalidad del propio territorio y obviamente desde la propia forma de ser y estar en el mundo, que muchos en otros espacios le han llamado cosmovisión, etcétera, pero que en realidad hoy por hoy es una posibilidad frente a este colapso civilizatorio. Y si nos hacemos pues la traducción literal, el Temachtlempowa, pues es el concepto aquello que se puede enseñar desde la cuenta, pero que en realidad también tiene que ver en esta acepción, y eso ya lo veíamos la sesión pasada con el doctor Osiris, que el náhuatl en esta idea de un potencial performativo del lenguaje, da la posibilidad de entender en una polisemia dentro de la lengua, pues estas dos concepciones. Entonces el powa, como la cuenta, es decir, lo que se puede cuantificar desde el punto de vista matemático, pero también aquello que se puede contar, es decir, arraigándolo a la historia y arraigándolo a esa raíz ancestral. Vuelvo a repetir, lo ancestral no es una mirada al pasado, es entender cómo lo que está presente hoy en nuestras comunidades abre la posibilidad para poder repensar una ciencia con conciencia, pero que nos permita regresar, en este caso, al equilibrio, ¿sí? Y en este sentido, pues bueno, esta noción es lo que va implicando, ¿no? El Temachtlempowa, que va relacionado a entender primero los ciclos vitales, los ciclos de vida, aquello que nos da sustento dentro de la comunidad. Segundo, poder cuantificar y por ahí aproximarnos a una noción de justicia, incluso acercándonos a ciertos pensamientos del sur y sobre todo porque en alguna charla con el propio José Luis, él me compartió mucho la vida y obra de René Santucho, que fue un ideólogo argentino, muy arraigado a la tradición indígena, al menos de Argentina, y él hablaba que en esta noción de buscar la justicia, también teníamos que buscar la justa dimensión. Y yo apropiándome un poquito de estas palabras, no solamente es buscar la justa dimensión para todos, sino buscar una justa dimensión dentro de la vida comunal. Y ese concepto, ahorita lo voy a explicar un poquito más adelante, tiene que ver no solamente con esta parte teórica, sino ya la parte de la praxis. Porque algo que sí les puedo compartir es que esto no solamente se ha quedado en una construcción a nivel teórico, sino que esto ya incluso ha transitado a una pedagogía viva dentro del territorio. Entonces, continuando con esta acepción del Temachtlempowa, también es aquello que puede ser enseñado, pero en esta relación de iguales, horizontal, donde a veces somos maestros y a veces nos toca también ser alumnos. Entonces, este concepto se va nutriendo de todos estos elementos. Y el Tlacuiloli, pues más que entender en esta forma de ir dejando grabado para la posteridad una iconografía, tiene que ver también con esa forma en cómo las comunidades en ese transitar de la vida van también dejando cuenta. Y sobre todo esto lo recupero mucho desde el estudio de las iconografías mesoamericanas, porque eso es lo que ha permitido también poder acercarnos a estas matemáticas ancestrales, ¿no?
Y esto, bueno, es parte de lo que se va construyendo y este concepto, más allá de ser universal, se tiene que adaptar a las realidades concretas en el territorio en el cual nosotros estamos, pues digamos, de cierta manera desarrollando la vida, ¿no? Entonces, habrá que hacer su propia traducción en otros espacios, pero no una traducción traicionando al sentido mismo de la palabra, sino al contrario, nutriéndola desde esta posibilidad donde más allá de una interculturalidad que muchas veces depende del Estado moderno, tiene que ver con esta posibilidad de que la comunalidad como forma de vida propia de nuestros pueblos vaya transitando hacia estos espacios de resistencia epistémica, ¿sale? Entonces, ese concepto, si se dan cuenta, es completamente diferente a la matemática, como lo vemos desde el punto de vista occidental. De hecho, incluso citando al propio Ambrosio, que podríamos considerar que es el iniciador de estos estudios etnomatemáticos, él plantea que dentro del proyecto colonial de la modernidad, en la etnomatemática europea, que está completamente ligada a una racionalidad que niega el cuerpo, se construye como una matemática que se universalizó en todo el mundo y que en realidad la etnomatemática tendría que transitar hacia poder reconocer de manera epistémica estos saberes ancestrales y que sobre todo también subyace a una posibilidad de diálogo, porque tampoco vamos a decir que la matemática europea es mala, no, hizo su aporte, pero aquí más bien es buscar esa justicia de saberes donde se puedan establecer diálogos, pero más allá de diálogos interculturales, diálogos comunales, donde podamos nutrir, ¿no? Y sobre todo, no perder de vista, desde los planteamientos de Silvia Rivera Cusicanqui, poder hacer abigarramientos bastante complejos desde esta visión del mundo cheje, como una posibilidad también de conectar estas matemáticas frente a una posibilidad de este colapso civilizatorio. Entonces, aquí es romper completamente esa idea y ese colonialismo interno que tenemos dentro de esta noción de la matemática. Y aquí, sobre todo, pues entender que el lenguaje pues es no solamente polisémico, sino también potencialmente performativo porque nos permite poder transitarlo hacia una noción, ¿no? Entonces, esta idea del Temachtlempohua y el Tlacuiloli, más que verlo como algo separado, es poderlo conjuntar. Y sobre todo aquí yo retomo mucho del trabajo del doctor Osiris, porque en esta noción del Tlamatilistli, como esta posibilidad o esta noción que nos ofrecía ya la sesión pasada con la hermenéutica de colonial, pues la idea es que esta sabiduría se vaya nutriendo de muchas raíces. Y algo interesante es que se puede ir configurando desde una posibilidad multigenealógica, multiontológica, pero que curiosamente cuando lo arraigamos al territorio, tenemos una suerte de compartencia. Por eso sí podemos hablar de una matriz ancestral común que subyace a todos los territorios dentro de Abya y que sobre todo esta parte de este Tlamatilistli nos da la posibilidad de entenderlo no como este intelecto aislado que domina mucho en la matemática occidental, sino que en realidad aquí hay que vislumbrarlo desde una experiencia vital y sagrada. Y cuando hablamos de lo sagrado no estoy hablando necesariamente de algo religioso, estamos hablando de la esencia misma de la manifestación de la vida por la vida misma. O sea, es decir, para los pueblos originarios, defender el agua tiene una suerte de racionalidad que va más hacia una forma de entender que lo sagrado es lo que permite continuar la vida. Y ese es el elemento donde se ancla esta epistemología y esta ontología, sobre todo en estas dos posturas, sobre todo porque el acto de enseñar es un acto netamente social y que sobre todo también es una forma de reanimar esta memoria del mundo. Pero el mundo a entender, como lo plantea esta visión del mundo,
donde los sistemas biológicos se van sosteniendo a partir de la vida. Incluso apenas ahora en agosto que tuvimos oportunidad de coincidir en Tlaxiaco con el doctor David Barkin, él nos daba un dato duro, que la cuarta parte de las reservas biológicas es lo que está permitiendo sostener la vida a pesar del sistema capitalista dominante actual. Y si esas reservas se pierden, que contrario a lo que muchos pensarían, la matemática puede ser este puente para poder conectar con esta espiritualidad territorial que tiene que ver precisamente con esa experiencia vital. Y que si nosotros recuperamos también parte de lo que el propio Juan Carlos Sánchez Antonio nos ha planteado desde esta filosofía zapoteca entre luz y oscuridad, el Shikelaviani, ahí está esa parte. ¿Por qué? Porque la vida se sostiene a partir de estas fuerzas contrarias, pero que siempre están en un equilibrio y que cualquier desequilibrio frente a esta noción de luz-oscuridad o de estos antagónicos, que no hay que entender que se aniquilan, sino se complementan y que en equilibrio van avanzando, pues es como se sostiene la vida. Por eso la vida es tan frágil, pero también es interesante. Entonces, es parte de ese concepto de poder reanimar el mundo para que nosotros, pues obviamente, avancemos y vayamos incluso un paso más allá de este colapso civilizatorio. Y sobre todo aquí, entender que no hay una separación, hay una noción del que narra y el que escucha, y siempre hay un flujo compartido en ese ser. Y eso nos lo ha enseñado no solamente la ancestralidad, sino en este caso, también la raíz viva de los pueblos. Y esta propuesta, pues, ¿en qué se basa? Pues básicamente en un diálogo donde la comunalidad como una propuesta más sistemática desde lo que se ha trabajado en Oaxaca con las comunidades, y por el otro lado, bueno, aquí está representado con la cruz chacana, que no solamente es un símbolo filosófico en sí mismo, sino es todo un entendimiento de la vida misma, pues permiten este diálogo, ¿sale? Incluso, modestia aparte, a pesar de que eh, tengo un especial lugar en mi corazón por la Huaco, pues también ha tenido que ser una lucha interna para también estos temas de geopolítica, pues poderlos abordar, ¿no? En clase. Y creo que también es necesario este diálogo más allá de la interculturalidad para entender cómo estas matrices nos van atravesando y sobre todo pues entender, ¿no? Que esto que platicaba yo un poquito, Klaus, ya como docente facilitado y catedrático en la propia universidad, pues ha permitido poder dialogar estas dos matrices filosóficas entre sí para poder darle un sustento a esta parte, ¿no? ¿Y cuál es el fin propio o cuál es el propósito propio de esta construcción categorial? Pues precisamente poder volcar la mirada hacia esta resistencia epistémica que los pueblos y las comunidades lo han hecho, que lo han resistido, que lo han mantenido y sobre todo, pues bueno, entender que a diferencia de esta visión filosófica eurocéntrica donde la racionalidad está basada en un pensamiento más puro, más intelectual, hay que entender que la experiencia de la vida misma nos da la posibilidad de poder transitar hacia esa posibilidad, ¿no? Y algo que se recupera mucho desde estas posibilidades y estas resistencias epistémicas, pues tiene mucho que ver con esta noción de entender el cosmobiocentrismo, es decir, entender que el humano, más allá de este antropocentrismo, o digamos, entender que el humano es el centro del todo, aquí lo que tenemos que entender que somos uno más con la naturaleza. Y tenemos que entender que ese mito que se nos ha enseñado desde la escuela, donde lo biótico y lo abiótico convergen en un sistema complejo, más bien somos parte de una misma noción y eso es lo que nos permite poder anclarnos a esta parte. Por eso es que el tema en particular tiene mucha conexión con lo que se ha trabajado en el seminario, porque también es, más allá de dar este giro de colonial, implica poder ver más allá de. Y el equilibrio perfecto de la vida misma es lo que nos permite conectar
Y estas matemáticas permiten también, de cierta manera, no solamente buscar un espacio dentro de este gran cosmos de conocimiento, sino entender que es una matemática del territorio, una matemática del corazón, una matemática mucho más afectiva y sobre todo una matemática que permite conectar con los ciclos de vida. ¿Y esto dónde está? En los calendarios. Para poder entender la matemática desde la forma en cómo los pueblos entienden esta territorialidad, sacralidad, descansa en la observación de los astros y en este ejercicio intelectual poderoso que implica crear un sistema cronontológico que no solamente permite llevar la cuenta del tiempo en una suerte de saber por sí mismo el tiempo, sino que va más allá de, porque es un diálogo permanente con el movimiento astronómico. Y que sobre todo estos elementos permiten comprender cuál era la visión, no solamente de los pueblos de antes, sino de los pueblos ahora. Y como en esta suerte de proyecto, diría Benjamín Maldonado, a pesar de que esta colonización nos trajo una fuerte sedimentación dentro de la cultura, debajo o en los estratos, seguimos encontrando pues estas visiones, estas cosmovisiones que implican a esta forma de entendimiento desde Mesoamérica. ¿Sale? Y bueno, en todo esto, básicamente lo que hemos planteado desde esta visión, pues es propiamente entender que el Nepohualcinsi, más allá de verlo como un instrumento, desde su practicidad, es un artefacto de orden cultural que nos permite poder trabajar con esta noción de la matemática, ¿no? Y que sobre todo a diferencia del ábaco, como lo conocemos convencionalmente, pues esta matriz de cálculo en particular, pues sí tiene un punto de encuentro con una forma de sociología emergente que nos permite conectar con esa raíz ancestral, ¿no? Y eso, pues bueno, se lo debemos en gran parte al ingeniero David Esparza Hidalgo, quien fue miembro fundador del Movimiento Confederado, de la Olincalpultena-Huaytiscalilistli, y que bueno, a partir de esa reinterpretación que da, pues nos da esa posibilidad de conectar, ¿no? Con esto ancestral. Entonces él en 1975 publica un libro, eh, que de hecho aquí está la portada, tiene que ver por un lado el cómputo azteca, así lo maneja él, y en este caso el Nepohualcinsi como una especie de computador, ¿no? Obviamente hay que entender que al tiempo que lo publica, pues apenas esto se entiende, pero hay que entender que el concepto de cómputo tiene que ver más con la cuenta que en realmente lo que conocemos actualmente como computadora, aunque ambos artefactos, pues podemos decir, comparten esta idea del conteo, ¿no? Como una forma de. Y todos estos elementos, pues los publica en un diario de nombre Iscalot, que en este caso hacia 1960 inicia la publicación, y bueno, él empieza a compartir todos estos elementos, y sobre todo a entender que la noción del movimiento confederado en un momento era como recuperar estos saberes, estos valores, para poderlos de cierta manera retomar en una educación integral hacia pues el año en este caso que está bajando, estamos hablando más o menos de la década de los 60, 70, tampoco sin olvidar y dejar de lado que en esta época se hablaba de este nacionalismo, ¿no? De entender qué era lo mexicano y bueno, creo que una forma era como también entender este pasado ancestral, ¿no? Y sobre todo entender que en esta noción de la mexicanidad, pues más que nada era como recuperar esa raíz, ¿no? Aunque bueno, ya en la actualidad sabemos que son muchas más posibilidades epistémicas y que obviamente, bueno, al menos lo que nos han dicho desde esta parte, digamos, del Estado-nación moderno, tiene que ver con esta idea del reconocimiento plurilingüístico y pluricultural que tiene nuestro país, ¿no? Entonces, todo esto también va haciendo esta parte, ¿no? Y obviamente, pues como una forma también de hacer una justicia epistémica hacia otras formas, pues bueno, al menos en la lengua zapoteca, en la variante del istmo, podemos entender que la idea del Nepohualcinsi la podemos traducir como el Shigabá Nanzisho Stino. Y que bueno, esto también abre la posibilidad de entender que el Nepohualcinsi ya hoy por hoy lo podemos conceptualizar
como una matriz de cálculo que consta de una distribución de 91 maíces distribuidos en columnas de 7 y 13 y que representan pues ciertos ciclos de la vida del hombre que se puede definir también como un espacio geométrico concreto actual en el cual podemos hacer matemáticas a través de un lenguaje simbólico, pictórico y que cumple esta característica dual. Por un lado, la abstracción como capacidad del intelecto humano por poder, digamos, comprender la realidad en una forma mucho más abstracta, pero algo interesante es que a partir de lo que se ha podido dialogar con diferentes maestros, es también esta parte del atributo. Por eso es que el Nepohualcin en ciertas prácticas pedagógicas permite poder enseñar saberes que pareciera que no están conectados, pero que volvemos a lo mismo en este diálogo más allá de lo intercultural, lo podemos hacer. Y que no solamente lo comparto desde la parte teórica, sino que ya en praxis, porque bueno, lo que no se dijo es que también soy profesor de secundaria, con chicos adolescentes han podido trabajar estos elementos de manera pues concreta, ¿no? Y es el vehículo que nos permite poderlo trabajar, ¿no? Y bueno, todo esto encierra una ciclicidad que obviamente pues tiene que ver en esta noción pues de los ciclos de vida, ¿no? Desde la siembra del maíz, la gestación humana, los ciclos solares, los ciclos lunares, y que sobre todo este instrumento, al ser visual, pictórico, táctil, pues permite conectar con los sentidos, es decir, hablar de una matemática más sensorial, no tan abstracta, pero que sí permite en un momento vehiculizar hacia esos procesos, ¿no? Y que pues bueno, hay diferentes formas de leerlo, diferentes formas de interactuarlo y que pues bueno, a final de cuentas también representa una síntesis de ese pensamiento matemático que se perdió. Aquí no es lo que nos ha costado trabajo, es una reconstrucción porque muchas piezas de este gran rompecabezas se perdieron y pues bueno, hay que echar mano de otros saberes para poder hacer como pues una especie de abigarramiento, ¿no? En esta lógica del ocheje para precisamente darle un sentido propio, ¿no? No solamente de pertenencia cultural e histórica, sino también en este caso de multiconceptualidades desde esta noción de la filosofía, ¿no? Y pues bueno, aquí menciono algunos ciclos, no me gustaría como que esta parte indagar mucho, no porque no sea importante, sino porque pues, también hay que abrir el diálogo. Pero algo interesante es que también este instrumento conecta con esta posibilidad de entender los ciclos calendáricos, ¿no? Hay que entender que la calendárica como concepto implica el conocimiento de muchos calendarios. ¿Cuál ha sido un problema que desgraciadamente la antropología, desde esta también visión neurocéntrica, ha hecho lo suyo y pareciera ser que solamente hubiera como una especie de calendario único? Pero en realidad cuando ya uno se va acercando a las comunidades, pues vamos viendo que hay diferentes tipos de calendarios y pues bueno, entre los más destacados, aparte del Tonalpowali como parte de este mundo náhuatl, y más allá de lo mexica, sino entender que es toda una construcción territorial que abarca muchos espacios y geografías. La idea es que en un momento determinado, pues también podemos echar mano del calendario maya, como sería el Solkin o el calendario Pillé, como lo ha sido también el rescate de esta visión del mundo zapotecano y que sobre todo, pues bueno, esto va conectando con esta forma de entender la ciclicidad. Pero más allá de verlo como un sistema matemático complejo, es entender que esto tiene una aplicabilidad al día a día, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, que esta ciclicidad también va representada en este simbolismo del número 13, que es también una forma de extensión filosófica hacia la comprensión de lo divino con lo terrenal, ¿no? En esta dualidad de conceptos. Y que sobre todo también, y esto sí lo hago con mucha, no solamente cariño, sino también esta responsabilidad, podemos hablar a nivel ya del análisis, por ejemplo, de los Amoxtlis, o en este caso de los libros, pues más sagrados que se llegaron a recuperar, pues una suerte de pensamiento cuadrado, en el sentido que muchas de las cuentas matemáticas que están representadas en los calendarios, también la podemos representar como cantidades cuadradas, que al irse agregando, pues podemos también hablar de esta noción matemática del concepto del 13, ¿no? Entonces el 13 como símbolo, no solamente numérico, sino también como este símbolo de atributo, pues va dando toda esta conexión, ¿no? Y pues bueno, aquí también la idea
es que esto, a partir de este rescate, por así decirlo, con esta mirada al pasado, pero no olvidando que es algo de atrás, sino que es algo presente, pues es que también se va anclando con la comunalidad. Entonces aquí, esta noción de comunalidad ha sido lo que hemos ido pues construyendo no solamente como un proyecto político educativo en la UACO, sino que en este caso entender que somos parte, ¿no? de esta noción. Y aquí, pues bueno, recuperamos la noción del HUNAPCU que nos proponía en su momento Domingo Martínez Paredes, que es una visión muy cosmogónica desde este pensamiento maya, y que bueno, esa comunidad implica también ir tejiendo una red compleja, ¿no? Una red compleja y que en este caso la comunalidad, como esa forma de ser y estar en los pueblos, nos ha dado la posibilidad de entenderla. Ahora, aquí sí quiero ser muy enfático. Cada espacio, al menos dentro del Aguaco, ha ido construyendo su propia comunalidad. No es lo mismo hablar de la comunalidad, por ejemplo, en la Mixteca, a la Sierra, o por ejemplo, en este caso, yo por particular adscripción personal y autodefinición, pues bueno, propiamente en lo que es el istmo. Entonces, sí hay que tener cuidado con esa parte, ¿no? Entonces, la comunalidad, vuelvo a repetir, es la esencia del ser y estar de las comunidades, pero cada territorio lo va adaptando a su realidad. Entonces, la idea es que la comunidad también, y recuperando y haciendo este diálogo con el JUNAPCU, pues lo que nos da esa posibilidad de entender que hay unidad, hay movimiento y hay medida, y que este saber también se valida en asamblea, y que en este caso, pues, se trabaja en este tequio y que también se celebra en esta fiesta, ¿no? Y sobre todo la parte del convivir, convivir con el otro en una suerte de poder generar desde lo social esta comprensión. Y pues bueno, ya de manera más específica, la comunalidad comparte cinco pilares. Algunos autores, bueno, nada más comentan que son cuatro, pero ahí la lengua es un elemento fundamental porque es la forma en cómo vehiculizamos nuestras ideas y nuestras posibilidades. Y pues bueno, la flor de la comunidad es una forma de entender qué es esto, que muchas veces para quienes son ajenos cuesta trabajo entender, pero en realidad es la excesiva hospitalidad que plantea José Luis dentro de esta noción de la territorialidad espiritual. Entonces, eso tiene que ver con la forma en cómo hacemos el trabajo, cómo defendemos y recreamos el territorio, cómo la lengua nos ayuda en un momento determinado a vehicular estos sentipensares, sobre todo que también hay un sistema de cargos que tiene que ver con una noción del servicio a los demás, porque incluso ahorita aquí estamos haciendo comunalidad, ¿sí? En este diálogo que estamos construyendo, y pues algo interesante que también es la fiesta, ¿no? La fiesta. Yo en lo particular, a partir de los diálogos que he tenido con un amigo y maestro, el maestro Nicéforo Urbieta, hemos hecho una crítica también un poco a la comunalidad, ya que en tanto la fiesta, como se adscribe a una suerte de calendario ritual derivado de un sincretismo católico judio-cristiano, la fiesta como que muy de lo inconsciente dentro de esta organización y forma de ser y estar en el mundo, sí va reproduciendo pautas coloniales. Aquí lo que también hemos propuesto es que el calendario se pueda descolonizar, no en tanto que neguemos el calendario gregoriano, porque eso nos aislaría del mundo, sino que más bien podamos compartir y entender que son dos sistemas de contar el tiempo diferentes, que tienen usos diferentes, pero que la fiesta, entendida desde el concepto de la Gendaliza, nos puede hermanar, nos puede juntar, nos puede permitir disfrutar y que sobre todo entender que también parte del pensamiento comunal indica el servicio hacia los otros. Y eso créanme que es una potencial eh, forma epistémica de que por qué la comunalidad puede plantear un horizonte de vida diferente ante este colapso civilizatorio. Y todo esto pues lo hemos ido trabajando. Por eso es que nosotros en la UACO en particular y en Ciudad Ixtepec, cuando implementamos el currículo de matemáticas comunales,
algo que nos dio el sentido de pertenencia hacia el territorio, y no solamente por lo que he retomado de las posturas teóricas de José Luis Grosso, sino que en este sentido hemos entendido que es la búsqueda de esa justa dimensión comunal, es que también lo asociamos a la noción de justicia. Podrá generar cierta controversia, pero aquí lo quiero explicar muy detalladamente. La idea es que a partir de entender que la vida surge en el territorio y que a partir de esta forma de ser y estar nos puede dar una posibilidad diferente frente al colapso civilizatorio, aquí la idea es recuperar desde la matemática comunal, que es, digamos, incluso una matemática que está más allá de la matemática ancestral, tiene que ver propiamente con esta forma, no necesariamente desde esta noción eurocéntrica, sino más bien desde esta construcción personal y obviamente comunal en la compartencia, donde podamos hablar no de una exactitud abstracta, sino en realidad de una justicia en definir qué es lo que le toca a cada quien a partir de de eso que planteaba, ¿no? René Santucho, que era la justa medida para todos. Y ahí es donde está esa parte, ¿no? Entonces se vuelve también un espacio fronterizo donde podemos conectar esta noción de la justicia, en tanto también del derecho comunal, con la parte de la matemática. Y sobre todo esto lo comento porque dentro de las actividades que todavía están, digamos, en esta suerte de construcción hacia el futuro, pues obviamente comprender que las comunidades que están en resistencia, que las comunidades que están resistiendo a los embates de la modernidad, pues tienen una forma de entender y hacer matemáticas. Lo que de cierta manera, Ubiratan de Ambrosio plantea que el reconocer que la matemática académica no es la única forma legítima de un saber y que eso ha implicado también trabajo en territorio y con las comunidades para poder rescatar esos saberes. Entonces yo les puedo platicar que ahí hemos hecho pues trabajo desde recuperar, por ejemplo, la siembra propiamente ahí en Ixtepec, del maíz zapalote, por ejemplo, que es una de las tantas variedades que tenemos y que tiene una configuración bastante interesante desde su siembra, desde el trabajo con la milpa y que sobre todo es una base para entender la vida, porque nosotros, por ejemplo, en el Istmo no podemos entender la vida si no es a partir, por ejemplo, del totopo. Entonces, si me explico, o sea, son formas y cada pueblo se va adaptando. Y fíjense, incluso platicando con el doctor Juan Guadarrama, que ha trabajado mucho con la comunidad, por ejemplo, de San Dionisio del Mar, y aunque estamos en la misma región de Oaxaca, que es el Istmo, nuestros pueblos ven la vida diferente, porque San Dionisio no entendería la vida sin el trabajo propiamente con el mar. Entonces, eso es lo que tenemos que ir recuperando. Y sobre todo, que entender que esta medición de la vida justa comunal tiene mucho que ver con esta parte de una educación matemática para bueno, que en este caso nos permita leer nuestra realidad, ¿sale? No para salirnos o escapar de ella, ¿no? Entonces también ha implicado parte de este trabajo comunal, pero propiamente arraigado al territorio. Entonces ha implicado generar trabajo desde esta comunalidad, entender cómo se dan estos procesos de cálculo y matematización, sobre todo entender cómo se dan estos conocimientos o los sistemas comunales de representación que tiene que ver con nociones como medidas, espacio, incluso, por ejemplo, ahorita este trabajo no es algo acabado, sigue en construcción. Entonces, por ejemplo, ahí en este diálogo, más allá de lo intercultural, como lo planteo, por ejemplo, con el pueblo Ayuk, esto con nuestros hermanos de los pueblos Ayuk, también igual recuperar esta noción que ellos han construido del espacio y también del tiempo, ¿no? Entendido como esta ciclicidad. Entonces, todo esto también ha implicado esta noción. Y aquí lo fundamental, siempre conectar teoría y práctica para precisamente transformar. También de igual manera, echar mano de otras áreas del conocimiento en una suerte de trabajo interdisciplinario y que sobre todo tiene que ver con estos sistemas y formas de representación. Y pues para eso hemos hecho no solamente lo propio desde desde la comunalidad propiamente en Ciudad Ixtepec, ¿no? Aquí comparto algunas fotos
de nuestro centro comunitario, donde pues es llevar a la práctica esta noción, ¿no? Y esta idea de que las matemáticas desde esta visión del mundo nos puede permitir cambiar y ver una alternativa diferente, ¿no? Y esto, pues bueno, que ha generado una experiencia hacia los estudiantes propiamente del centro universitario, porque ha habido interés, motivación, el desarrollo de esa identidad cultural, y que obviamente, pues también igual hay una mejor comprensión de esta idea, ¿no? No es entender a la matemática como esa matemática algorítmica, sin sentido, alejada de la realidad, no, es acercarse a la realidad, a la vida misma a partir de su contemplación, pero también de su sistematización. Y en este caso, pues también poder reforzar esta suerte de los lazos intergeneracionales, lo que se ha planteado como esta interancestralidad y que sobre todo también fortalezca, ¿no?, esa autonomía, porque la idea es que se pueda transformar la realidad. Y obviamente, pues esa parte ha implicado el enfoque pedagógico gradual, creación de materiales colaborativos y trabajo comunitario para contextualizar propiamente lo que es el currículum, ¿no? Y esto se representa en la vida misma de las propias comunidades, ¿no? Como lo puede ser el tequio, en este caso como puede ser las prácticas propiamente de salud y alimentación, que también es parte de esta noción del poder cuidar no solamente de uno a nivel personal, sino cuidar de los otros, y que obviamente pues eso también ha implicado el poder entender desde estas áreas del conocimiento multidisciplinario e interdisciplinario, pues cómo va conectando con estas nociones, ¿no? Hasta ya, por ejemplo, prácticas propiamente que tienen que ver con la salud comunal, ¿no? Y eso también ha implicado no solamente entender un proyecto político pedagógico, en tanto lo político como creación, sino que en este caso, pues también defender la propia autonomía. Por eso es que a final de cuentas, estos espacios donde hemos compartido como Huaco a nivel pues local, pues ha permitido también poder establecer estos diálogos, ¿no? Y a final de cuentas, pues dar esta circularidad. Finalmente, la geopolítica del vivir bien no la podemos dejar de lado porque voy a repetir, es un diálogo permanente en esta interterritorialidad donde pues las geografías se van traslapando, ¿no? Entonces, esta geopolítica del vivir bien es toda una propuesta que nos plantea desde este desarrollo alternativo o una alternativa al desarrollo y sobre todo es pasar del antropocentrismo a un cosmobiocentrismo y sobre todo que los 7 principios que se manejan desde esta matriz filosófica pues puedan permitir poder conectar, ¿no? Y que sobre todo, vuelvo a repetir, se transite hacia ese equilibrio con la madre naturaleza. Es decir, pugnamos desde aquí por una ciencia con conciencia precisamente para la sobrevivencia. Y finalmente, pues bueno, como parte de estas reflexiones finales, la idea es trabajar desde un enfoque más comunal, una expansión hacia otras disciplinas, entender que es una integración de muchos saberes, la articulación entre la teoría y la práctica, la investigación sobre propiamente pedagogías comunales y que el desarrollo de estos elementos pues también permitan modificar las condiciones reales de nuestras comunidades. Y pues ya para ir cerrando, la idea es que si bien desde el pensamiento eurocéntrico esta división entre filosofía y matemáticas pareciera ser que es esta ficción colonial impuesta desde una exterioridad, pues aquí la idea es que se pueda trazar estos puentes epistémicos desde esta construcción, pues no solamente multilingüística, multicultural, sino que precisamente nos permita poder seguir conservando la vida en comunidad, ¿no? Y que sobre todo la palabra es memoria, la memoria es imagen y también es medida. Y esta propuesta, pues no es una nostalgia, simplemente es entender que lo ancestral es algo que está vivo hoy y que es una herramienta hacia futuro y que nos permite reimaginar no solamente desde la educación, sino un horizonte civilizatorio diferente para que deje de ser un mecanismo de dominación y pues en esa idea podamos trabajar por la construcción de un mundo común donde todos podamos tener pues esa posibilidad. ¿Sale? Y pues bueno, yo cerraría con esta idea y pues bueno, de verdad fue un gusto el poder estar hoy aquí dialogando con ustedes y pues bueno, que esto que estamos aquí construyendo pues les sirva para que podamos desde nuestros espacios, desde nuestros territorios, poder pensar en un mundo diferente, en un mundo donde la vida se siga conservando. Tlaltipac Tonantlali.
Tlachinoli, Inistlin, Yolistli, Motegua, Teyolia, Incuicat, Motlapaguas, In Tepanyolot, Yolis. En la tierra, nuestra madre, la vida y el corazón son uno con la piedra y la sangre. El corazón se eleva, el cielo se escribe con el aliento de la vida compartida en comunidad. Pues Tlazocamati y Mía, muchas gracias. Y pues bueno, creo que abrimos el espacio para hacer este diálogo circular. Tlaxcamati, maestro Omar, muchísimas gracias. Pues bueno, como saben, tenemos esta sección que sigue en donde, pues bueno, recibe la persona que expone comentarios del equipo editorial. En este caso están con nosotros el doctor Ignacio Ortiz y el doctor Shabno Vargas. Y pues bueno, los escuchamos y nos vamos preparando para pues la conversación. Así que si tienen pues por ahí sus comentarios, igual los podemos ir recibiendo en el chat. Por lo pronto agradecer las felicitaciones para Omar de Asaf Ramírez, Jacob Sánchez y Lluvia de Estrellas Luna en la fanpage. Por favor, doctor Ignacio, doctor Shap, ¿quién dice yo? ¿Ya? ¿Se oye? Sí, Bien. doctor. Buenas noches. Pues a todos los que nos siguen por las redes sociales, a ustedes los que están en la, pues en la, digamos, conducción, y desde luego al maestro Omar que pues ha expuesto un tema muy interesante y no me queda más que felicitarlo. Es un trabajo interesante, condensado, porque sin duda está expuesto en un trabajo mayor y producto de una investigación documental y la observación vivencial, como nos lo ha manifestado a lo largo de esta ponencia. Y incluso antes de entrar en el tema, pues que quisiera comentar algo que a mí me parece importante, porque creo que nuestra filosofía originaria no solamente tendrá que buscar buscar conocer o reflexionar sobre los valores culturales, sino como también lo dejó entrever y lo dijo muy claro el maestro Mar, pues también lo político como geopolítica es importante asumir una posición desde lo que él le llama la Abya Yala. Incluso nos habla de un cóndor y el águila y el quetzal, ¿no? ¿Por qué no pensarlo desde ese capitalismo, desde ese imperio que está decayendo, pero en sus estertores está de alguna manera queriendo apropiarse de América Latina y desde luego pues desde nuestras naciones originarias? Esto me llevó a pensar por un momento que claro, nada tiene que ver con lo que nos expuso el maestro Mar, pero me llegó algo así como me recordó un poco cuando yo leí La raza cósmica de un mixteco, hasta cierto punto renegado. Eso sí yo le tengo que reprochar a los mixtecos, José Vasconcelos, y desde luego también a otro que renegó, pintor él, ¿no? Rufino Tamayo. Quizás esa es nuestra desventaja de los mixtecos, que no hemos logrado pues valorar nuestra identidad. En su raza cósmica, este pensador, porque no se ha estudiado bien, José Vasconcelos, pues de alguna manera
diseña el escudo de la UNAM con el cóndor y el águila, ¿no? Y desde luego, con una filosofía cultural y educativa que se extendió por toda América Latina contra esos embates del halcón yanqui o anglosajón. Claro, él no lo vio como lo está exponiendo el maestro Omar desde Abya Yala, ¿no? Desde nuestras naciones originarias, sino él lo expuso desde su libro que se llama La raza cósmica y asume una postura filosófica mestiza, mestiza que de alguna manera hace a un lado a nuestras culturas. Y finalmente, pues da un giro muy hispanista, muy criollo, y finalmente asume una posición, siendo él un mixteco, y escribe una obra que se llama El Ulises Criollo, donde pues genera un hispanismo, y un hispanismo que en nuestros días está queriendo volver por sus fueros y que se propone actualmente como hispanoamericanismo, ¿no? Una filosofía con intenciones de España y de todos esas élites criollas de América Latina, con intenciones de liderar o apropiarse de Latinoamérica y sobre todo de sus recursos naturales. Creo que contra estas tendencias, maestro Mar, y los que nos escuchan, creo que esta Via Yala, de alguna manera, entender que nuestra filosofía, de alguna manera, pues tenemos que enfrentarnos a ese imperio anglosionista que está periclitando, pero en sus estertores es peligrosísimo y vemos cómo se está agrediendo a Venezuela, ¿no? Y que México no está escapando. O cómo ese hispanoamericanismo que viene de España con sus intelectuales y élites criollas de América Latina tienden, ¿no? Entonces, contra esto tenemos que retomar el águila, el quetzal y el cóndor, ¿verdad? En eso estoy de acuerdo. Y es muy importante todo esto, contra ese halcón que viene, digamos, desde cuando la doctrina Monroe y el destino manifiesto pusieron sus ojos en estos territorios. O como decía José Martí, vamos a caminar juntos, Abya Yala, juntos, apretados como la plata de los Andes, como bien lo describe en su ensayo extraordinario, Nuestra América. Pero bien, bueno, ahora paso a esto que nos expuso el maestro Mar sobre las matemáticas y que a mí me parece interesante cuando dice, y lo voy a citar, aunque en esencia tengo otro texto del que expuso, sin embargo creo que en esencia es el tema, ¿no? Y lo cito en la página 6 del texto que yo leí o me enviaron. Dice, así, las matemáticas ancestrales pueden comprenderse como un lenguaje de reciprocidad que articula lo simbólico, lo espiritual y lo material. Son un testimonio de que el pensamiento numérico y el pensamiento filosófico no se oponen, sino que convergen en una misma raíz epistemológica. El número, la palabra y el trazo son expresiones del mismo principio vital, el equilibrio que sostiene la existencia o la apuesta por la vida, ¿no? Ese biocentrismo que nos acaba de definir. Bien, totalmente de acuerdo, maestro Mar. Y para ello voy a citar a otro pensador extraordinario que se dio en la Mixteca, que es en el que yo me baso, por lo general al maestro Castellanos, y lo voy a citar y veremos cómo lo que tú señalas, maestro Mar, hay concordancia. Cito al maestro Castellanos y nos dice,
ningún estudio serio de la historia precolombina y desde luego actual de México puede hacerse sin una exacta aplicación de las matemáticas indianas y sin una recta aplicación de las leyendas a la narración jeroglífica, es decir, a esa mitología que encierra esa cosmogonía, como bien lo decías, maestro. Los pueblos antiguos de México han ligado sus leyendas admirablemente al movimiento de los astros, es decir, a la astronomía, como lo comentaste. Continúo citando al maestro. Base esencial para su religión y para sus cálculos, es decir, matemáticas o la matemática. Continúo leyéndolo, citándolo. Sin exageración, podemos decir que los mexicanos de todas las razas que habitan desde el Coloacan hasta el Anáhuac, Culiacán, hasta América Central, no podían vivir sin el cielo, según sus creencias, y el cielo había sido la matriz de las razas, y no podrían existir sin volver los ojos, y con los ojos su alma al azul del cielo. Abraham Castellanos, 1914. Entonces, como que hay mucha coincidencia con lo que expone ese maestro Omar. Y bueno, pues también quisiera citar otro pedazo para ya terminar y dar oportunidad a otros comentaristas. Voy a citar un poquito tu texto, Omar. Por ello, para ti, recuperar la métrica comunal y los sistemas de medida ancestrales no es un ejercicio nostálgico, sino una acción política y epistemológica que reivindica otras formas de pensar el conocimiento y que a través de ello no solo revivimos nuestro saber, sino damos un sentido de horizonte civilizatorio y hacemos que este saber sea vivencial y experiencial. Aquellas que nacen del territorio y que permanecen vivas en la práctica comunitaria de los pueblos y las comunidades. Mi pregunta es, maestro Omar, si en la investigación que se hizo en la UACO tienen como otro propósito investigar la aplicación de la medida matemática, por ejemplo, del tiempo y su aplicación en la historia, el calendario, la arquitectura, en la elaboración de códices, en las grecas de Mitra, etcétera. Mi duda es porque se menciona solo la métrica comunal práctica y vivencial, que busca un equilibrio equitativo a nivel comunitario y familiar. Hasta ahí lo dejo, tengo otros puntos, pero prefiero dejarlo ahí. Sería todo de mi parte. Gracias. Maestro Mar, ¿quieres responder o pasamos continuamente, de forma continua con el doctor Shab y luego respondes ambas participaciones? Sí, si quieren, avanzamos y ahorita respondemos. Pero sí, gracias. Sí, doctor Gracias, Shab. doctor Ignacio, por los comentarios. Gracias, doctor Ignacio. Y justo abriendo un poco la reflexión, también a los que están en el seminario y los que nos van siguiendo en nuestras redes sociales, gracias por estar aquí. Y un poco, por ejemplo, cuando hablabas de la historia de los artefactos y sobre todo de la historia, ¿no?, del Nepohualcintlin, y que a veces
se olvida esa parte histórica de las cosas que tenemos, ¿no? Y a veces, incluso en la construcción de los conocimientos matemáticos, a veces no enseñamos o no remembramos el contexto de surgimiento de distintos conceptos, ¿no? Creo que esa es una parte muy importante porque entonces, sobre todo en el ente matemático, pareciera ser que todo está dado, que todo está dicho, que todo está hecho y que desde fuera podría mirarse de ese modo, cuando en realidad la persona que se dedica a esa construcción es un área que aún está en construcción, es un área que aún también es joven, ¿no? Y que necesita de muchos lados y de mucha reflexión, sobre todo en esta demanda intelectual, y que justo cuando contextualizas esta parte y pones lo del Nepomuceno y es en la parte de una rama de la matemática, sobre todo en la parte aritmética, y que esta como que puede tener muchos relaciones como en estas situaciones filosóficas e incluso en estas situaciones de las religiosidades que tenemos tanto en México, en las 560 lenguas que se hablan por toda América, ¿no? O las 7000 que se hablan en el mundo, y como que tenemos ahí una situación en términos del conteo, en términos de la numeración, en términos aritméticos, pongámoslo así. Eso me llevaba a pensar un poco ¿qué otros artefactos estaríamos perdiendo o que estarían por ahí y que no hemos sacado a la luz, sobre todo para conceptos en áreas, por ejemplo, un poco que son producto de del raciocinio humano y que tienen que ver con, no sé, espacios vectoriales, grupos fundamentales, grupos fundamentales, álgebra cosmológica, en fin, situaciones más abstractas que están ahí, ¿no? ¿Cómo accedemos? Y una de las preguntas es, ¿cómo puedo formar a una persona en términos comunales, en términos de de nuevo ser, o en términos de lo que decíamos ahí, centrado en la vida, como lo colocabas por ahí, pero que tenga esta aptitud técnica quizá para que pueda resolver situaciones de la vida, porque si no, es una de las situaciones un poco olvidadas en términos de decir que también necesitamos de esta técnica, de esta situación ingenieril para que nos pueda ayudar a dar soluciones, a proponer algunas soluciones que necesitamos también en las comunidades. Y a veces es una de las áreas que no se discute, ¿no? Porque se nota como alejado, que se nota se nota como lejos. Y entonces ahí como que necesitamos cómo, ¿no? Ese es el asunto y paso como esta reflexión, porque justo podríamos, ya lo decías tú, a lo mejor en el nivel de primaria, secundaria, más o menos sabemos un cómo, ¿no? Más o menos, hay que seguir trabajando, pero ya en niveles de licenciatura, maestría y doctorado, en términos muy abstractos de la matemática, ahí sí, ¿cómo? ¿No? Y aún ahí falta camino por explorar y me parece que justo estas situaciones que están ahí necesitan, digamos, pues trabajo de base, trabajo de campo todavía, y gente que tenga esa especialización y que se dedique a la matemática pura y dura, pero para poder formarnos dentro del espectro comunal, dentro del espectro centrado en la vida, porque una de esas partes nos ha, digamos, pues permite mejoras, pero también muchas de esas técnicas, muchas de estas tecnologías a veces están limitadas a ciertos países, ¿no? Y necesitamos también revertir esa parte, ¿no? Y creo que ahí, no sé, algunos artefactos seguramente que están por ahí. Y luego, en el asunto
un poco que yo miraba en estos cálculos que ahora está muy, muy de moda el asunto de la ciencia de datos y que se alimenta de muchas cuestiones para el asunto del análisis y de los cálculos y demás, pues ahí, por ejemplo, con la base del 91 que decías, con esas maneras de inferir que tampoco se ha estudiado, los modos de inferir y porque están ahí, pero están escondidas y seguramente están en la lengua donde colocabas esta parte, porque en la lengua es donde expresamos, digamos, en las lenguas, ¿no? En las lenguas, en las 560 lenguas, en las 7000 lenguas, están los modos de inferir, ¿no? Están los modos de decir y están los modos de razonar. Y entonces están las implicaciones lógicas ¿no? Desde lo ayuk, desde las 17 culturas que hay en Oaxaca y en las 67 en la República Mexicana y en Latinoamérica de estas 560, ¿no? Entonces yo creo que eso nos llevaba a pensar y digamos en esta transición entre lo que veías en la parte del Vinizá y luego en el Macehual, en estas intervenciones ahora en este español, ¿no? En este, eh, digamos, cómo hace o cómo se transita de un contexto vinizá a otro contexto, ¿verdad? Y cómo hacemos esta intervención y que seguramente en algunos lados pierde sentido, ¿no? Porque justo en la denominación está la manera de inferir ciertas cosas, ¿no? Que eso es como a lo que me llevaba esta reflexión y me parece que nos abre o nos coloca sobre la mesa justo este trabajo que se necesita o que hay que seguir haciendo y finalmente termino como quizá algunas denominaciones aún coloniales, aunque tengan como cuando hablabas en el sentido de lo que dice Ubiratán de Ambrosio en la cuestión etno, y creo que en la sesión pasada una compañera justo ponía ese énfasis en el asunto etno, y hablamos de etnomatemática, pero hay etnociencias, hay etno, y que tenía una carga, una categoría un poco desde gente blanca, desde gente que lo construye en una universidad y no desde el territorio y no por ejemplo, desde lo ayuk, y que pierde sentido porque entonces no, es como una clasificación de decirle a esa matemática como matemática otra, como matemática etno, como matemática, como si no fuera matemática, en el amplio sentido de la palabra. Y entonces eso me llegó a pensar, ¿por qué necesariamente hacer esta diferencia? Y a lo mejor tú lo tienes muy claro, de decir matemática y matemática comunal. O sea, como decía esto, matemática y etnomatemática o sea, digamos, ¿cuál es esa diferencia o por qué esa necesidad para que un poco, digamos, o dónde vive, o son situaciones categoriales, o son las lentes con las que vamos a mirar, o no lo sé, ¿no? En ese sentido, creo yo que ahí hay como, pues eso, ¿no? La mirada, como por ejemplo eso que decías, eso me va a pensar el asunto etno, y que eso es lo que una compañera decía la vez pasada, ¿no? Me parece que ahí podríamos seguir pensando y pues gracias Omar por la participación y por las reflexiones a las que nos lleva, ¿no? Gracias. Vamos, ¿qué? Adelante, Omar. Gracias. No, pues primero agradecer a ustedes la lectura que hacen del trabajo. Obviamente eso tiene que ir nutriendo, eso tiene que ir trabajando.
Y ahora sí que vamos de lo último hacia atrás, como en esa mirada también de ejercicio de lo ancestral. Eh, Creo yo, y en esta parte lo considero que a pesar de ser una construcción multireferencial, incluso multiontológica y multiepistémica, hay cosas que tenemos que ir más allá. Y a veces el asunto es que de las lenguas hegemónicas no nos alcanzan, se desbordan ante la comprensión de esta idea. Creo que el concepto etno da para mucho debate, incluso les puedo decir a título personal, cuando fue la bienvenida en Ixtepec fue uno de los conceptos que más discutimos. Sin embargo, me gustaría más como en esta lógica de un antagonismo, una posibilidad de construir, ¿no? Y como una forma también de sanar esa herida colonial que hemos tenido, porque algo que no podemos negar es que la matemática es la área del conocimiento que más colonizada está, porque no hay que dejar de lado que mucho del pensamiento actual matemático, desde sus orígenes, fue una suerte de extractivismo que permitió poder generar a nivel global esta idea de las matemáticas universales. Y creo que ahí es donde está esa radical diferencia. Quiero ser muy claro con esta parte. Aquí lo que estamos haciendo es una posibilidad de un horizonte hacia entender una ciencia con conciencia. Creo que esa parte me faltó y qué bueno, lo noto como parte de mi tarea, porque la idea es entender una ciencia que esté al servicio de la vida y no de la muerte, una ciencia que esté al servicio del nosotros y no del yo. Y esa es la diferencia más fuerte que hay. Por eso también agregarle como esta parte de una diferencia notable, pero también desde el punto de vista ontológico y epistémico. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una ciencia que va a favor de la vida, es cuando podemos hablar de ese horizonte esperanzador. Y sobre todo porque la matemática, y sobre todo lo comento, que muchos currículums justifican esta parte de la enseñanza de las matemáticas como una suerte de que a partir de que se genera ciencia y tecnología, entendía la tecnología como una dominación de la naturaleza y persevera la naturaleza como un objeto, es entrar en una lógica mercantilista y sobre todo de objetivo, ¿sí? O sea, de una objetividad bastante pensada en la naturaleza, no como un ente vivo en equilibrio, sino como un recurso, ¿no? Como se le ha llamado. Y creo que aquí la apuesta es hacia una ciencia con conciencia, sobre todo desde el punto de vista de que sí, efectivamente, hacia los ámbitos universitarios y en este caso de los posgrados, darle un sentido más a lo social, es decir, no ver esta ciencia, digamos, desarraigada del espíritu humano, desarraigada de esta noción de lo social como algo, pues, meramente que cae en una lógica de reconversión de capitales, ¿no? Viendo más como una sociología un poco bordiana. No, aquí estamos hablando por una matemática que nos permita entender que si yo afecto a la naturaleza en algún momento en su equilibrio me va a pasar a afectar a mí. ¿Sí? Y no por algo malo o que la naturaleza tenga algo en contra mía, no, simplemente son los mecanismos de equilibrio. Y creo que ahí es donde tenemos que ver esa parte, ¿no? Es decir, sí tenemos que avanzar hacia una abstracción. Tal vez en educación básica nos permite porque estamos como en esa interfrontera entre lo concreto y lo abstracto, pero sí lo abstracto entendido en esa noción de no alimentar un ego del yo, que esa es la esencia más fuerte no solamente del idealismo, sino también incluso del materialismo eurocéntrico, sino poder construir esta red de un nosotros desde esta lógica de percepción de la vida. Creo que ahí es donde está la apuesta, ¿no? Y sobre todo entender que no es una matemática de ustedes y de nosotros, no, es una matemática que puede dialogar. ¿Por qué? Porque el proceso en el cual digamos, este territorio que se estuvo desarrollando, pues se cortó, pero no por eso se olvidó, sino que está más vivo que nunca y ahora es utilizarlo como una forma de avanzar hacia esta vida comunal como lo hemos planteado. Y la noción de lo político, más allá de lo que se ha visto, pues digamos, en la praxis de la política entendida incluso desde esta noción también colonial, más bien yo entiendo la política como la posibilidad de crear.
Y obviamente en ese crear podemos tener aciertos y errores, pero vamos aprendiendo. Por eso es que este componente sí tiene que descansar forzosamente en la parte experiencial. Y creo que algo que también ahí podemos rescatar, solamente como idea lo pongo en la mesa, es darle a todas las formaciones disciplinares un sentido social. Es decir, no ver a la ciencia y a la técnica solamente como eso, como algo frío, no. Verlo también como en esta lógica del servicio hacia el otro, y ahí estamos también haciendo comunalidad. Creo que esa podría ser esa parte, ¿no? Y con respecto a lo que comentaba el doctor Ignacio, que le agradezco mucho, y bueno, también como dirían, se llama a confesión de pruebas de relevo de partes. Este, Castellanos en particular es un maestro que a mí en lo particular se ha influenciado mucho este pensamiento, y creo que también es válido eso poderlo rescatar, y tenemos esa similitud, porque entendemos que más allá de una forma homogenizante, en la heterogeneidad podemos construir posibilidades. Y sobre todo eso lo rescato mucho desde lo que nos ha planteado Silvia Rivera Cusicanqui como ideóloga, y sobre todo indígena, que el abigarramiento permite poder echar mano de muchos elementos. Por eso es que esto en particular es una forma de construcción, y el concepto, más allá de nombrarlo en la lengua náhuatl, creo que aquí el ejercicio para las demás comunidades en esta construcción de un mundo posible para todos es que cada comunidad asuma el reto frente al colapso civilizatorio de que esta idea la pueda adaptar a su territorio. Si eso lo logra, creo que estaremos avanzando hacia ese futuro. Y creo que Castellanos en su momento lo vio como una posibilidad desde la lengua y desde la historia. Y no solamente lo potencializó ahí, sino que incluso lo quiso llevar más allá. Y ese es uno de los elementos que yo recupero para hoy por hoy poder hacer una crítica a esta forma de pensamiento matemático que, lejos de acercarnos a la naturaleza, nos ha alejado cada vez más y ha alimentado un ego humano que nos está llevando a la perdición. Si eso lo podemos hacer desde la humildad de entender que somos uno más dentro de este gran ciclo vital, creo que habremos avanzado un poco como humanidad. Y ya nada más para cerrar y un poquito atendiendo una de las preguntas que nos hacían aquí en el chat, hay que entender que el Tonalpohualli como sistema ontológico sí es propio, sí es antropocéntrico, pero es para una perfección del espíritu humano, para que a partir del equilibrio de nosotros mismos hacia el interior, poder eso proyectarlo hacia el exterior. Porque no hay que olvidar que parte de la comunalidad también implica lo social, y lo social está reflejado en la fiesta. Tal vez el punto diferencial que tenemos nosotros dentro de la comunalidad, al menos en el territorio del Istmo, es que nosotros lo hacemos desde la Gendalizá, que es la forma de hermanar dentro del territorio. Y en ese sentido es como también nosotros podemos ir construyendo esa posibilidad. Y el objetivo sigue siendo el mismo: poder conservar y preservar la vida. Por lo demás, pues bueno, quedan tareas pendientes que seguiremos pues haciendo ese ejercicio también intelectual y de compartencia, para ir nutriendo todos estos elementos, y que obviamente pues esto nos dé no solamente luz, sino una senda de camino frente a este colapso civilizatorio. Pues muchas gracias, y seguimos en la escucha. Así es, pues bueno, tenemos una pregunta de la maestra Patti, que si está en condiciones, pues ojalá que nos pudiera decirla de viva voz, y entonces haríamos un segmento de 3 participaciones. ¿Qué les parece en ese orden? La maestra Patti, Irpa Caral, Clara Santiago, y posteriormente, para ir comenzando a cerrar, nos quedaríamos con Claudia. Eh, entonces, por ahí sí está, maestra Patti, ¿la escuchamos? Sí, pues buenas noches, Tlayahualtile, Nogniotzinsihuan, Tlayahualtile, igual, Nimistlazocamati, maestro Omar. Bueno, parte ya lo respondió, muchas gracias, Nimistlazocamati. La otra es como quisiera como entender, como aterrizar el uso de la matemática comunal. Y lo primero que se me vino a la mente es lo que hacen las comunidades maya cachiqueles, que ellos han llevado su calendario, bueno, aparte también de los Ayuk, ¿no? Allí ha llevado su calendario por cientos de años. Y entonces ellos, por ejemplo, bueno, yo sé que es muy simplificado, ¿verdad? Pero pues, en eso pido disculpas. Pero, por ejemplo, alguien que nació en un día 5 Aj,
desde la filosofía maya cachiquel, entonces tiene mucho trabajo, mucho más trabajo que hacer que alguien que nació en un día 13A. Entonces, si esa sería una de las partes o variantes o aproximaciones de la matemática comunal, ese es la pregunta. Y se lo agradezco de antemano. Mil gracias. Irpa Gracias. Clal, si está en condiciones. Eh, Muy buenas noches con todos y con todas. Ante todo, agradecerle a Omar porque me hizo acordar. Yo acabo recién de una maestría en educación comunal en la UACO, pero a distancia. Yo estoy acá desde el sur, desde Bolivia, ¿no? Y concretamente voy a hacer, voy a tratar de sintetizar en honor al tiempo y respetando los tiempos, ¿no? De los demás compañeros también que quieren hacer alguna pregunta, ¿no? Puede ser bien puntual, ¿no? En realidad, hay muchos términos que todavía hay que, ¿no? Hay que sacarnos yo diría de la mente, ¿no? Por ejemplo, si queremos hablar de la sabiduría, de la visión cósmica, de cosmocimiento, por ejemplo, no tenemos bien claros los parámetros, ¿no? Porque el término justicia, el término etnomatemática, la epistemología, por ejemplo, son concepciones desde la visión occidental, ¿no? Desde el pensamiento lineal o como quieran nombrarle, ¿no? Después, más bien yo hablaría, en vez de hablar de episteme, se habla de cosmocimiento, ¿no? Que es la semilla, ¿no? Que es la semilla que, digamos, que ha generado toda esta sabiduría y esa espiritualidad, ¿no? Y también, y esto ha sido posible, digamos, desde una perspectiva del Huñaymarca, Abiyala y Anahuac, ¿no? Esos son los referentes, digamos. Anahuac, que maneja la cuestión de la dimensión del Kana, Abiyala, que maneja la dimensión del Kai, y Huñaymarca, que maneja la dimensión del Uku, ¿no? Lo que sea. Estos son los espacios dimensionales que se hablan, ¿no? Y yo en vez de hablar de justicia, yo hablaría de restituir el desequilibrio, ¿no? Y si queremos hablar de episteme, ya dije ya cosmocimiento, ¿no? Y la cuestión esta de que no existe el pasado ni el futuro, si hablamos desde la comunalidad. Solamente es como una posibilidad nada más, es una posibilidad, ¿no? Y que es muy importante porque más hacemos alusión al aquí y el ahora, ¿no? O sea, el aquí y el ahora es lo que cuenta, ¿no? Solamente el futuro y el pasado es una posibilidad. Lo otro, digamos, es porque nosotros siempre estamos ubicados en el aquí y en el ahora, ¿no? Eso sería, y gracias. Muchísimas gracias, Gracias, maestro. gracias. Clarita, Padiush, a todos, gracias por primeramente la palabra, permitírmela, pero ante todo, primero pido permiso a sus ancestros y a sus energías divinas, de donde estén, donde se encuentren y de donde sean, para poder transmitir aquello poco que me fue dado. Primeramente, creo que hoy alguien que está aquí dentro de nosotros, pero que no lo vemos, pero que existe y que nos los enseñó alguien que queremos mucho, Maestro Nicéforo. El que está aquí hoy es uno de los grandes, la energía primigenia de los zapotecas, que nos está dando un rayo de luz de conocimiento y sabiduría. Pitao Cosijo, que nos está dando parte del camino que Omar vio también en el rayo de Cosijo. Y como decía uno de los grandes también, el gran doctor, al menos que es
uno de los grandes que ha hecho mucho, mucho, mucho caminar y nos decía, la historia sagrada de nuestros pueblos es historia sagrada, no son mitos. El doctor Ubaldo, que nos enseñó también los códices mixtecos con el maestro Crescenciano y que dijo que la lengua era fundamental, como lo dice también el maestro Juan Avendaño. Es la lengua la que nos tiene que ayudar a abrir el pensamiento. Y como decían también otros grandes, Nenet Sin Arce y los de OCAT, que dice, somos un gran confederado, y el confederado se reunió, y se reunió para el bien de la humanidad cuando veía que terminaba el quinto sol también. O Marta Castañeda, que habla de la sanidad y también de la numerología, como lo hacen otros, por ejemplo, que están también dentro, Iván Lira, Helen, al menos Lilian, que nos está ahorita ayudando y dando una gran hermosa postura desde el territorio que ella está, todos los del seminario. Cada uno de ellos representa una parte del gran rayo de Cosijo que nos está ayudando a regresar al equilibrio, como decía esa gran profecía de Bolivia, porque es Luá, mi ojo, el ojo de Cosijo, donde iba a nacer en este Altepetl la luz que ayudaría al cóndor, al águila y al quetzal, para que volaran juntos, y esa sería la señal que los guerreros de la luz y del arco iris ayudarían a Madre Tierra para que todo regresara otra vez al equilibrio. Y aquí nos encontramos entre esos grandes guerreros. Y digo nos encontramos y es fiesta, como dice la comunalidad, porque primeramente voy a mencionar algo que a lo mejor Omar no mencionó y que muchos han sufrido, que es la persecución de este sistema de muerte, de este sistema antropocentrista, que solamente nos está llevando a un colapso civilizatorio más fuerte aún todavía de lo que tenemos. Y hablo porque creo que Omar fuiste perseguido y fuiste perseguido por el sistema al grado que hubo incluso padres de familia que hacían actas porque decían que era estúpido recuperar lenguas como el náhuatl o el zapoteco, que para qué querían contar sus hijos en zapoteco o en náhuatl, que ellos querían que les enseñaran chino y la inteligencia artificial y la matemática europea. Y había directores y supervisores que decían, esos locos que hablan del zapoteco están mal de la cabeza, deberían aniquilarlos, deberían encarcelarlos. Y sobre esa locura y sobre esa tontería, muchos locos como aquí, que fueron tocados por el rayo de Pitao Cosijo y de otras energías hermosas, continuaron como tú continuaste, aún señalados, aún denostados. Y hoy nos damos cuenta que aquello que decían que era utópico, que era una locura y que estaban mal, está ayudando ante este colapso civilizatorio. Y lo digo con razón de causa en las investigaciones que estamos haciendo. ¿Cómo es posible que personas de la tercera edad que no pudieron cursar escuela porque decían que no podían razonar las matemáticas, cómo es posible que con el Nepohualtzin ellos puedan hacer operaciones aritméticas? Entonces, se demuestra que tenemos una memoria genética ancestral, que nuestro conocimiento ancestral sí es posible para ayudar al ser humano que parecía que no podía ser ayudado, que no podía ser liberado, que no podía llevarse a la ciencia. Y hablo también de esa cuestión política fuerte, como estaban diciendo los que anteceden. Por ejemplo, Néstor y Sara Reyes, aquellos que están viendo también todo esto desde la pedagogía, y otros como Juan Avendaño, y yo continuaría con muchísimos más que están haciendo que esto se anteponga ante esa cuestión colonialista que nos han impuesto, a ese lavado de cerebro que decían los grandes de la geopolítica. Y digo geopolítica con A, porque la geopolítica es lo opuesto a la geopolítica, porque la geopolítica puede dar la razón y puede demostrar lo que nuestros pueblos ancestrales tienen a partir de su contexto, de su territorio, de su lengua, de sus costumbres, incluso de su folclore y de toda la ciencia que verdaderamente tenemos. En segundo lugar, hablo del confederado más grande y creo que es muy difícil. Yo siento que el día que el confederado en su tiempo y su momento, hace mucho tiempo atrás se reunió, cada uno llevaba lo que hoy le llamamos matemáticas para poderlo entender.
Pero cuando se dieron cuenta que su matemática era muy similar o parecida, las únicas diferencias que había eran los territorios, los diferentes tipos de territorio, porque todos veían primero hacia el cielo, porque todos veían desde forma objetiva los tiempos de la siembra, los tiempos de la cosecha, los tiempos del agua, cuándo se tenía que descansar y cuándo se tenía que trabajar, hasta el momento de levantarse y acostarse, todo tenía porque ya todo daban un significado, porque todo lo tenía, incluso los números. Y el confederado al reunirse se da cuenta que podían más juntos que separados. Y creo que estamos haciendo lo que hizo el confederado en su tiempo. Tercero, aquí algo muy fuerte, que parecía que esto no servía. Recuerdo que una vez nos comentaste a varios del seminario muy triste, que decían que esto no se podía. Que incluso el mismo gobierno decía, esto no es posible, esto no sirve, esto es de inditos. O sea, no lo entendían. Y tú hiciste que esa parte lo entendieran con tus chicos de la UACO y con tus chicos de la secundaria. Y recuerdo muy fuerte algo que nosotros en psicología le llamamos de formas diferentes, pero cuando tus chicos hicieron comunalidad y se dieron cuenta que cuando ellos podían ver la ciencia de sus ancestros, no de la forma colonialista como se lo habían impuesto, sino de formas diferentes, empezaron a crear verdadera ciencia y empezaron a demostrar lo que sus abuelos no solamente lo hacían por hacerlo, pero que tenían el conocimiento. Y cuando hacen documentales y salen gente, los nuestros, los verdaderamente nuestros, los que están allí en el campo de los hechos, sembrando, cosechando, vendiendo, haciendo la comida, el alimento, haciendo todo lo que hace que el ser humano haga que se mueva. Entendieron verdaderamente qué era la comunalidad. Y cuando tus alumnos de secundaria, todos colonizados en la ciudad, que era diferente, era un contexto diferente, te dijeron gracias, maestro, porque hoy entendemos que en la ciudad nos estamos enloqueciendo. Y creo que para muchos es muy conocida esta historia y que pasa en todos lados. Omar, la pregunta más grande. Has conocido a grandes y tú eres solamente parte de todos estos grandes y del gran confederado, porque nadie es el que es en sí, sino es parte del conocimiento de toda la comunidad que está en el tiempo y en el momento en el que podemos no aprender, sino aprender. Dime, este trabajo que tú estás dando tiene una raíz y tiene muchos maestros en tu caminar. ¿Crees que este trabajo puede ayudar ante esta crisis civilizatoria? Porque esta es la verdadera pregunta base. Que sus rostros y sus corazones se llenen de la luz. Gracias a aquellos perseguidos, gracias a aquellos denostados, gracias a todos aquellos que han puesto piedras. Ustedes nos demuestran que esto sí es posible y puede ayudar a que esta humanidad pueda continuar su evolución. Gracias. Gracias, Clarita. Omar, si nos permites, pues que participe Clau de una vez y ya hacemos el bloque de 4 preguntas. Porfa, Clau. Y muchas gracias por permitir y también agradezco mucho a Clara sus palabras y sus observaciones, comentarios y preguntas. Muy de la mano con lo que ella está diciendo, mi pregunta, Omar, es en el sentido de cómo caminar hacia la comunalidad desde las colonias, porque algunos de ustedes tienen esa ventaja sobre algunos de nosotros de que son parte de una comunidad ancestral, que como dices tú, no son comunidades del pasado, sino son comunidades del ahora. En mi caso, yo no soy hablando de ninguna lengua, vivo en una colonia en Texcoco, y te digo colonia como puedo decirte una colonia en Ecatepec, como una colonia porque así se nos sigue diciendo, somos colonias, ¿no? Y nuestra forma de vida es em,
pues bajo este modelo occidental predominante, ¿no? De explotación y capitalismo, de propiedad, más no de territorialidad. Entonces, me llamó mucho la atención en tu reseña curricular, porque tu trabajo también estuvo en Ecatepec y estuvo en las secundarias, en donde es una mancha, pues ya parte de la zona metropolitana y donde muchos de nosotros, pues no tenemos esa parte de la raíz que, como tú decías, raíces que se nutren de otras raíces, que es una gran ventaja, pero a nosotros se nos ha cortado esa raíz, ¿no? Porque no tenemos ese vínculo, ¿no? Esa relación. Entonces, esa es la pregunta. Y creo que la apuesta de lo que tú estás planteando es a la educación, pero no la educación en este sentido de transmisión de conocimientos, sino la educación desde la comunalidad y desde la vida misma en las comunidades. Y porque es el horizonte que se traza no solamente para las comunidades ancestrales, sino para la humanidad. ¿No? Y esa es la duda que yo tengo porque es el horizonte también para nosotros, que aunque vivimos bajo esta colonia, en estas colonias, este, pues no tenemos ese horizonte, ¿no? Estamos en esta crisis civilizatoria. Me llamó la atención tu trabajo porque el trabajo del maestro es también, como dice Clara, ¿no? Es muy revolucionario y en este sistema, en este gobierno, em, en los últimos gobiernos aquí en México, el maestro rural ha sido muy perseguido, incluso han sido asesinados. Me vino a la mente este trabajo de Luis Hernández Navarro, de la pintura en la pared, donde precisamente en Ecatepec existían el maestro rural en una zona en Ecatepec donde la mayoría de las personas que vivían ahí eran hijos de obreros. No tenían esa ventaja de las comunidades en Oaxaca o la Huaco, como ustedes están, que tienes a lo mejor alumnas que todavía tienen algo de su lengua, pero acá en Ecatepec es el español y el maestro rural en Ecatepec y se empezó a hacer ese trabajo en la comunalidad. Y me llamó la atención esto que tú decías de que cada espacio construye su propia comunidad. Entonces, para mí me gustaría si me pudieras decir cómo hacemos este camino, porque no es solamente es una organización, cómo desde las colonias podemos apropiarnos o caminar hacia la comunalidad, porque no es solamente una organización social, ¿no? Sino también tiene que ver mucho con lo sagrado y con el habitar el- este, este lugar. Y bueno, también me queda esa parte de, de las matemáticas, ¿no? Y cómo hacerle estas matemáticas en las colonias para caminar, ¿no? El equilibrio, la justa medida, la proporción que parece muy difícil, pero no le veo otra más que la única alternativa o el único horizonte que se nos traza en esta, o sea, no sé qué tipo de pesimistas, pero también muy esperanzadores, ¿no? De lo que se está trabajando, y muy revolucionarios. La pintura en la pared, este libro de Luis Hernández Navarro, donde los maestros, y no es muy reciente, el tema de los normalistas asesinados en Ayotzinapa, ¿no? Y ese trabajo que tienen los maestros rurales de trabajo en la comunidad, por la comunidad y para la comunidad. Muchas gracias, Omar. Hasta ahí. Wow, cerramos con una pregunta fuerte. Mira, creo que también es la ventaja de poder ampliar el mundo y conocer esta parte implica un tanto en esta lógica de construir la comunalidad desde la práctica, como lo dije, el ponerse al servicio de los demás. Y yo aquí solamente pues fui un portavoz de todo este cúmulo de grandes maestros y amigos que han ido tejiendo, ¿no? Pues por un lado, no olvidar que la filosofía ancestral nos permite también conectar en esta idea del algo que traemos, porque lo cheje, como plantea Kusikanki, es lo que nos permite como ese espacio de construcción.
Ahí todavía tengo mis dudas porque hemos tenido a nivel intelectual por ahí peleas que entre mi dualidad, Clara y yo, que te le agradezco mucho la palabra porque me vuelvo otra vez a centrar a esta humildad y trae a que yo sí entiendo que hay una suerte de comunalidad en la ciudad, pero solamente brota de manera orgánica, y lo digo con mucha responsabilidad porque también estar en la ciudad es una suerte de locura, pero solamente brota cuando hay adversidad. Ojalá pudiera haber una posibilidad de que la comunalidad brotara no en la adversidad, sino en la dicha, en el gusto, en la abundancia. Y cómo lo hemos ido trabajando simplemente desde que reconocer el territorio en cómo se nombra. Tú hablaste de Catepec, hablaste de Texcoco. Creo que esos son territorios que tienen una raíz muy profunda, como dijera Benjamín Maldonado, que sigue conectando con eso que en algún momento se llamó Mesoamérica y que es parte de esa territorialidad que vamos construyendo. Creo que el punto de encuentro es cómo nos posicionamos frente a los otros y se puede construir comunalidad desde lo que alguna ocasión se planteó como un sistema de organización que es el Calpulli, algo más social que puede trascender a lo comunal. Y tendríamos que regresar en las ciudades porque ahí es donde se tiene que hacer doble labor. Primero, sensibilizar hacia el colonialismo interno que planteaba Pablo González Casanova y sobre todo entender que hay otras posibilidades y que podemos converger y que sobre todo seguimos recuperando esa ancestralidad porque independientemente sea campo o ciudad, seguimos celebrando a los muertos. Lo que ahorita el maestro Irpa nos mencionaba de los conceptos aymaras, tal vez aquí me faltó mucho profundizar, pero el tiempo no lo dio. Pero el Kipenaya, que es el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro, van convergiendo en esta ciclicidad. Y eso nos permite pues, poder avanzar, ¿no? Hacia esa construcción de lo comunal dentro de los espacios citadinos. No se trata de asimilar o encarnar o acuerpar ese proyecto de muerte que nos han impuesto, sino desde nuestra propia contradicción poder avanzar hacia esa posibilidad y sobre todo entender que muchos de los principios del vivir bien o de esta geopolítica del vivir bien, el Hiwasa, el Capacñán y todos estos conceptos que se han ido también tejiendo desde esta matriz filosófica que es la geopolítica del vivir bien, nos pueden dar un punto de conexión, porque no hay que olvidar algo, más allá del Estado-nación moderno y todo su proyecto también educativo colonial, está nuestra verdadera raíz. Y creo que ahí es donde tenemos que poner la mirada precisamente para hablar de esa transformación y revolución. ¿Dónde empieza? En el maestro. ¿Dónde termina? En lo social. Y creo que en esta parte donde podemos echar mano de todo esto, esta herramienta, esta construcción creativa de todo lo que me nutre de esta multigenealogía, es lo que nos permite poderlo trabajar, porque no hay que olvidar que el conocimiento y la realidad es una y es compleja, pero esta nunca se contradice, nosotros sí. Y ahí es donde podemos empezar a echar mano. Entonces, pues en ese sentido tenemos que ir trabajando, irnos hermanando y entender que más allá de esto territorial, que de repente subyace a esta noción de muerte, pues tenemos que entender que vamos avanzando hacia un horizonte civilizatorio posible, donde la vida siga siendo lo más valioso que tengamos como valor común. Y si esto que hemos pues puesto hoy como posibilidad desde esta capacidad del ojo de cosijo de poder sorprendernos, creo que valió la pena. Entonces ahí es donde tenemos que enfocar y pues como una forma de agradecer este caminar, pues todos los que han nutrido. Tal vez se mencionaron algunos, faltan otros tantos y en el futuro se sumarán más, pero la idea es poder ir nutriendo y ir trabajando con todo esto. Gracias. Como podrán notar, y tuvimos la visita en México del doctor José Luis Grosso y todos andamos parafraseándolo, ¿no? Pero como él dice, no le tememos a emocionarnos, no tememos a la emoción y que la emoción pues no sea lo que ha venido siendo generalmente en la educación con E mayúscula, en donde lo que hace es estorbar e impedir los procesos cognitivos. Aquí estamos creyendo, pensando y haciendo porque la emoción potencie
las capacidades de aprendizaje cognitivas y de comunicación e interacción. Y bueno, aprovechando el momento, pues comentarles que así como se nos quedan pues muchos comentarios a veces en el chat y también en el Facebook, pues bueno, parte de la intención o una de las intenciones de este equipo es que pues se vayan estableciendo ahí redes. Si ustedes van detectando por ahí algún comentario afín al trabajo que vienen realizando, anímense, contacten a la persona, contáctense, júntense, dijeron por ahí, y bueno, vamos trabajando, ¿no? Es otra manera de hacer comunalidad. Exacto. Y bueno, eh, pues qué gusto haber tenido esta sesión contigo, maestro Omar. Qué gusto que nos hayan acompañado. Eh, Esto de hablar de perdón, del crisis del modelo civilizatorio, pues en clave de matemáticas ancestrales no sucede muy seguido y nos da mucho gusto estar también abriendo estas vertientes de conversación, de pensamiento crítico. Y pues bueno, esto de los calendarios, la matemática ancestral estaba tan relacionada con la vida, no solo humana, pero también humana, desde luego, que nuestros nombres pues eran los de la calendárica, ¿no? Ujú. Nombres conformados por un numeral y un signo o símbolo, y que bueno, pues además de todo eran nombres neutros, o son nombres neutros, porque la calendárica pues persiste, existe. Claro que ya tristemente no llevamos esos nombres, pero la verdad es que aparte de bellísimos, tienen pues dentro de sí una sabiduría apegada, como decía Omar, a los ciclos de la vida. Y Bien. pues con eso estamos cerrando. Muchísimas gracias por seguirnos. Había por ahí una pregunta en el Facebook de Jacob Sánchez. Me parece que Omar la abarcó en alguna de las respuestas sobre los diálogos entre matemática occidental, matemática ancestral. Eh, Queda mucho, mucho por seguir platicando. Si no es posible en este espacio, les repito, está también ahí el grupo donde están los contactos, está la lista de distribución del correo donde la maestra Viri nos hace llegar los textos y los datos para la conexión clase a clase, sesión a sesión. Y bueno, si hubiera algún aviso, Clau, pues ya con eso cerraríamos. Sí, muchas gracias. Pues tenemos la siguiente sesión del seminario que va a ser el 4 de diciembre con el doctor Iván Lina, que pues muchísimas gracias que también nos está acompañando aquí en el seminario. Su ponencia se va a titular Tlatoa, prioridades cognitivas civilizatorias. Sería la sesión que sigue en el seminario. Y recuerden también que en el seminario de metodología tenemos la segunda sesión de hermenéutica filosófica con el doctor Osiris. Esta sesión va a ser el 11 de diciembre. Entonces, pues gracias, doctor Omar. Por ahí, si nos pudiera recomendar alguna lectura de lo que son las matemáticas comunales, este, porque este texto que usted nos presenta el día de hoy, todavía no se va a difundir hasta que quede ya en lo que será el libro colectivo. Pero desde luego, pues tienen esta primicia al ser parte de este seminario y conocer este trabajo del doctor Bucio, que ya quedará plasmado en ese libro. Muchísimas gracias a todos y a aquellos que nos acompañaron a través de Facebook, recordándoles que esta ponencia quedará guardada también en el canal de YouTube del Seminario Permanente de Reconstrucción de Filosofías Ancestrales. Muchas gracias a todos. Lilian, gracias. Gracias, Clau. Y pues bueno, dejarles los saludos de el doctor Juan Carlos y del doctor Osiris, que por Creo motivos de que el doctor trabajo, Ignacio tiene alguna palabra o levantó la mano, doctor. Ah, estaba no, diciendo estaba adiós. diciendo adiós. Sí, Bueno, entonces, bueno, gracias. nos vemos la siguiente ocasión. Duja, volveremos a hablar. Gracias Ujú, y buenas noches. gracias. Nada más nos esperas tantito, Omar, por favor.